a la última parte del mensaje de texto que aparece en la noticia de prensa. Creo que se ve mejor en la página siguiente en la que se encuentra usted, que es el segundo bocadillo, que dice: es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo en principio, después recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo. Todo sucio. Me refiero a esa afirmación en particular. ¿Qué tipo de información o en base a qué afirma o plantea este mensaje? Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Del año 2024, sí. Mes de marzo, 12 de marzo, sí. 6 de la mañana, sí. La página web eldiario.es publica el expediente, entre verdades y mentiras, un batiburrillo para que suene escandaloso, que tiene la Fiscalía contra el señor González Amador. Día 12, 6 de la mañana. Colijo que esa página web tiene la información como mínimo el día 11. Segundo hecho relevante. El día 12 y 13, abogados, fiscalistas, asociaciones, colegio de abogados, personalidades importantes, salen a protestar porque se haya dado a conocer el expediente de un ciudadano. Siguiente hecho relevante. Por la tarde, elmundo.es publica que la Fiscalía ofrece un acuerdo al señor González Amador. Siguiente hecho relevante. La emisora de televisión La Sexta quiere contrarrestar esa información diciendo que no, que el acuerdo lo había propuesto antes el abogado. Y es cuando yo doy la textualidad del email que había recibido el señor Neira para demostrar que la Fiscalía está proponiendo un acuerdo. Aparece como el pantallazo del WhatsApp que usted debe reenviar o mandar o enviar a determinadas personas. ¿Reconoce ese WhatsApp o ese mensaje como suyo? El texto sí, el titular es falso. Por supuesto, no estoy hablando del titular, sí, sino el texto del mensaje. El texto es así, pero falta un detallito que siempre ocurre con este tipo de... Está completo, sí, en la página siguiente. Falta un detalle importante, si me permite, sí. Y es la hora. Eso iba a preguntarle, efectivamente. ¿Qué es lo que falta? La hora. La hora. Debajo del WhatsApp siempre aparece a qué hora se ha enviado. Esa era la pregunta que tenía que... Esto se envía a las 22:22, me parece, 22:21 de la noche del día 13. Cuando este medio había dado a las 6 de la mañana del día anterior el expediente. Entre los destinatarios, ¿puede indicar o puede decir quiénes son los destinatarios de este mensaje, si lo recuerda? Sí. Tengo dos listados de periodistas, prensa nacional, prensa local, con los que estoy en contacto cada día, y es a ellos a los que mando. A veces mando noticias solo a la prensa local y a veces solo a la prensa nacional. En este caso, estoy seguro, mandé a los dos listados. Cada listado tiene unos 55 periodistas, porque van saliendo, van entrando. Pero, en fin, son los periodistas que cubren información nacional, comentaristas, articulistas, y los que cubren información local, también comentaristas, también articulistas. 12 de marzo, la Fiscalía fue la que le dio la información al diario Es.
¿De dónde se sacó usted esta información? Ni siquiera he dicho el día 12, he dicho como mínimo el día 11. Bueno, pues como mínimo, ¿de dónde se lo sacó usted? ¿Es opinión o es información? Es deducción. Ah, es otra deducción. Del correo electrónico de 12 de febrero que usted, de 12 de marzo que usted reenvía y que contiene el texto en este WhatsApp que dice que manda el 12 de marzo, el 12 de marzo en torno a las 22 horas. ¿Le dieron ellos traslado de ese correo electrónico? Ninguno de ellos me dio traslado del email. ¿El señor González Amador le dio traslado de ese email o en su caso le autorizó para que pudiera comunicarlo a ese listado de periodistas? El señor González Amador me mandó la fotografía de ese email el día 12 a las 9 de la mañana, 3 horas después de que la página web que he citado hubiera dado a conocer el expediente contra él. No hice nada con ese email, nada, hasta 38 horas después, por las 4 razones que he explicado. ¿Y le autorizó el señor González Amador a comunicarlo a ese listado de periodistas? Claro, si él me lo envía, pero yo no moví nada hasta 38 horas después, cuando ya ha publicado El Mundo.es la noticia de que la Fiscalía ofrecía un acuerdo, cuando La Sexta dice que no, que había sido al revés. Pero yo no tenía conocimiento de ningún email previo. Volviendo, y disculpe a la pregunta, ¿le autorizó entonces el señor González Amador Sí. para difundir el correo electrónico? Sí, sí, sí. A la última parte del mensaje de texto que aparece en la noticia de prensa, creo que se ve mejor en la página siguiente en la que se encuentra usted, que es el segundo bocadillo, que dice: es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo en principio, después recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo. Todo sucio. Me refiero a esa afirmación en particular. ¿Qué tipo de información o en base a qué afirma o plantea este mensaje? Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Las 13 horas clave. Fíjense, la primera filtración la publica el diario El Mundo a las 9:29 de la noche del día 13 de marzo. Es esta, es un bulo difundido por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso que afirma que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador. El Mundo dice literalmente que ha tenido acceso a la propuesta enviada por correo electrónico. La Sexta es la primera en desmentirlo a las 10:10 de la noche, pero Miguel Ángel Rodríguez continúa difundiendo el relato en la red social X. Voz Populi lo recoge minutos después. Y finalmente, poquito antes ya de la medianoche, es la cadena SER la que publica en su página web entrecomillados del correo en el que el abogado de González Amador reconoce los delitos y ofrece un pacto a la Fiscalía. Esa comunicación íntegra la publica El Plural la mañana siguiente. La Fiscalía difunde su comunicado en el chat de prensa a las 10:22. Ese es el comunicado que dio origen a las querellas contra el fiscal general del Estado. Él sí se ha responsabilizado de esa nota. La investigación comenzó precisamente investigando ese comunicado, pero después derivó en la filtración de los correos. Fijaos que estamos los periodistas de tribunales desde tiempo inmemorial reclamando transparencia, claridad, información en un ámbito tan opaco, tan reservado, tan poco acostumbrado a explicarse ante los ciudadanos como sería su deber, como es el del Poder Judicial y la Fiscalía. Y cuando nos hacen una nota informativa que no era cualquier nota, sino que trataba de desmentir bulos, noticias falsas, que algunos medios habían acogido en el sentido de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que asumiera su implicación en 2 presuntos delitos fiscales y que después había retirado el pacto para que de todas maneras fuera a juicio. Bueno, esto era exactamente al contrario. Era el abogado del señor González Amador, pareja de Díaz Ayuso, el que había propuesto por escrito
al fiscal del caso un posible acuerdo a cambio de reconocer que, comillas, esto es una cita textual, ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, comillas. Esto se difunde al revés en algunos medios y la Fiscalía se ve obligada a aclarar las cosas. No solamente por honor a la verdad, sino también por un cumplimiento de su estatuto. El Estatuto Orgánico del Ministerio Público le encomienda dar una información veraz y transparente de lo que está sucediendo, y en este caso además es que se ponía en entredicho la credibilidad y el buen hacer de un fiscal o de la Fiscalía en su conjunto. Y resulta que cuando nos hacen esa nota de prensa, el resultado es que se abre una causa penal al fiscal general por una nota de prensa. De verdad, a mí me parece incomprensible, realmente incomprensible. Llegue donde llegue este asunto, creo que todos esos datos que contenía la nota de prensa ya habían sido previamente difundidos en varios medios de comunicación. Creo que ni siquiera la confirmación por una autoridad oficial como la Fiscalía le hace incurrir en un delito de revelación de secretos o de información reservada, y yo confío que al menos el Supremo en esta causa especial sea diligente para aclarar cuanto antes una cosa que yo creo que trasciende. ¿A usted como periodista han intentado aterrorizarlo, acojonarlo? Bueno, acojonarlo sí, y aterrorizarlo también. Es decir, hombre, a mí llegó un momento en que, cuando yo estaba en Antena 3, el que era portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, me amenazó directamente para que el señor Asensio vendiera la cadena, y tuvo que venderla. Pasó igual que lo que pasa en Colombia, en la época del señor Aznar, al señor Asensio, y me lo transmitió el señor Miguel Ángel Rodríguez en un momento determinado, diciendo bueno que el gobierno tenía más escolta que Antonio Asensio, y que en cierto modo al final de la película pues terminó como tenía que terminar, o plomo o plata. Antonio Asensio fue lo suficientemente hábil como para coger la plata y evitar el plomo.